Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El día de hoy les vengo a contar mi historia, cómo llegué a la lectura de El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, noviembre de 2024. Esta es la tercera novela que leí de él. Previamente ya había leído Tiempos Recios y Travesuras de la Niña Mala, ambas con un espacio de años entre la lectura de una y otra. Ya tenía unos años, unos 2 o 3, desde que leí Tiempos Recios. No me había acercado a otra novela de Vargas Llosa. Había estado leyendo otras cosas, de Vargas Llosa no había leído nada más. Sin embargo, había continuado escuchándolo en sus clases, sus ponencias, sus cátedras que hay en YouTube arriba, en sus entrevistas, que además he ido juntando en una playlist a la que cada tanto en tanto vuelvo, ¿no? Porque pues me parecen interesantes las cosas que dice a propósito de literatura, como político, como opinador de materia pública, social, económica, no me interesa. Me interesa como escritor. Dicho esto, yo estaba cursando el semestre pasado literatura europea de los siglos XIX y XX. Una cosa que ya por sí misma es una absurdez. ¿Por qué? Porque es imposible abarcar la literatura de un siglo tan, tan fecundo como es el XIX, ¿no? Y la intención era abarcar, el sueño de quienes elaboraron el plan de estudio, yo creo, era abarcar, pues, literatura del XIX, europea, es decir, Europa. ¿Qué compone Europa? Europa se compone de España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, los países del este como Polonia, Estonia, eh, Rumanía, ya sin mencionar a los nórdicos, por ejemplo, que yo creo que también se los debería de incluir en una idea de Europa, o al menos así me la han presentado, ¿no? Lo que es el continente europeo también compone a los países nórdicos, que son como, por ejemplo, Noruega, Suecia, Islandia. No sé si hay ¿cómo se Dinamarca es país nórdico o es europeo. Bueno, en fin, también Dinamarca. El caso es, literatura del siglo XIX europeo es muchísima. Ya ni mencionar la del siglo XX. Entonces era una tarea imposible ya abarcar los dos siglos como se proponía la materia o como tiene intención de proponerse la materia. Ahora imagínense, en un periodo, todo esto en un periodo de no 6 meses, sino de 4 meses. Porque la mentira, el engaño, la ilusión es que la facultad se mueve, se opera por semestre. La realidad es que del semestre, si bien nos va, tenemos 4 meses. 4 meses para 2 siglos de un continente. Es imposible, ¿no es cierto? Es una cosa imposible. Ya antes de enfrentarnos a la labor de abordar tal empresa, hay que asumir la derrota, en mi opinión. Pues para no frustrarnos en el camino, ¿no es cierto? Porque es imposible, ya les digo yo, y fue imposible. Y una de mis frustraciones dentro de esta experiencia educativa fue leer pedazos de obra. Y si no, se la sustituía por una película. Dos cosas que me parecen, pues no convenientes, por no decir otra cosa. El caso es que leímos poesía, leímos diarios, leímos cuentos, algunas novelas cortas completas afortunadamente, y varias novelas de largo aliento, pero por pedazos.
Por ejemplo, de Madame Bovary leímos solo la primera parte, o el maestro nos encargó la lectura de la primera parte. De Ana Karenina, por ejemplo, leímos solamente los primeros 4 capítulos, o 6. No me acuerdo si fueron 4 o los 6 primeros capítulos de Ana Karenina, una novela larga. Es decir, no leímos nada de Ana Karenina. Apenas llegamos a enterarnos de Ana Karenina, porque los primeros capítulos tratan de otro personaje. El caso es que leímos un pedazo de Ana Karenina, leímos un pedazo de Madame Bovary, leímos un pedazo de Los novios de Alejandro Manzoni, un pedazo que no nos arrojó ninguna luz de por qué estábamos leyendo Los novios de Alejandro Manzoni. El caso es de que me generó el semestre frustraciones varias, un roce con la lectura, con el tener que leer estas lecturas, ¿no? Porque además el maestro aplicaba unos controles de lectura de tipo, en la página 279 de tal libro, ¿con qué diálogo inicia, con qué diálogo inicia la conversación tal personaje? O en el capítulo tal, de tal parte, de tal libro, ¿cuál era el color del vestido con que aparece tal personaje? O del árbol genealógico de tal personaje, ¿quién es el bisabuelo de tal pariente? No sé, una cosa así, de detalles minuciosos, detalles muy concretos que obligaban a un cierto tipo de lectura que no me eran en absoluto disfrutable, ¿no? Yo entiendo que el sentido de los controles de lectura de tal naturaleza es para de pronto tú como maestro asegurar que los alumnos leyeron el libro, ¿no? Esa sería yo creo que la intención o la lucha, pero pues creo que es contraproducente porque vuelve fastidioso el ejercicio de la lectura y de pronto ya le hagas tirria a las novelas que pues ninguna culpa tienen de tal método, de que se ejecute la tarea de leerlas bajo tal consigna, ¿no? Entonces, en fin. El caso es que leíamos pedazos de novelas, pedazos de obras, en periodos de unos pocos días, una semana, si bien te iba, una semana y con otra lectura encima, más materias, más lecturas de otras materias, en fin, una cosa catastrófica, una cosa de mucho caos, una cosa de mucha estrés, presión. Yo me llegué a fastidiar, me fastidié, me cansé, estaba ya, como se dice en lengua vernácula, mamado de todo. Estaba mamado ya de todo lo que estaba sucediendo. Y entonces un día, cansado, harto, fastidiado, salí y alrededor del área de humanidades, de la área en donde está la facultad en que estudio, en los bordes, solía llegar un señor a vender libros de segunda mano. Entonces un día salí yo, tenía que volver después porque había una junta, salí a caminar, a desestresarme un poquito, a dar la vuelta al perímetro, que diga al área, a darle la vuelta al área, perdón, y me encontré con este libro, El sueño del Celta, Mario Vargas Llosa, una cubierta roja, una cubierta con el sello de Premio Nobel de Literatura 2010, una cubierta con una silueta, que es la silueta de Roger Casement, el protagonista de esta aventura. Y yo cansado, fastidiado, muy triste de que el leer ya me estuviera generando un estrés, siendo que a mí me gusta leer, a mí me apasiona leer, lo hago con completa entrega y sin que alguien me presione, sin que alguien me diga que tengo que leer, me nace leer. Dije, a la chingada, voy a leer algo que a mí me gusta. Voy a leer algo que a mí me mueva, algo que me motive. Me despierto otra vez la pasión, la intriga, las emociones que
me genera la lectura. Y se canceló mi paseo. A partir de que lo compré y empecé a leer, seguí leyendo y iba caminando de vuelta a la facultad. Entré a la facultad y caminaba y seguía leyendo. Y bueno, una cosa que yo nunca hago, que es caminar y leer a la vez. La lectura de El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa me devolvió lo que yo ya venía perdiendo con la obligación, el ritmo y la metodología de lectura que llevábamos en esa clase de literatura europea de los siglos XIX y XX. Y no tenía que leerme un pedazo de este libro, ¿no? Que dijéramos, solamente vamos a leer el Congo. No. A partir de fines de aquel noviembre y el desarrollo hasta mitad de diciembre, creo, por ahí tengo apuntado de qué fecha lo leí. No lo tengo a la mano el dato, pero el caso es de que me entregué por completo a la lectura de este libro y me lo acabé en unas semanas. En fin, ¿qué significa El sueño del Celta para mí? Una novela de aventuras primero, una novela de denuncia, una novela de aventuras y de denuncia, de testimonio, una novela que va contra el mito de la colonización. En esta falsa utopía de que la colonización de los estados europeos a los estados africanos, los estados americanos, iban a traer con su posesión, iban a traer la civilización, iban a traer la educación, la prosperidad, la riqueza, la estabilidad. En realidad lo que trajo la colonización fue más barbarie, fue incluso la barbarie a lugares donde de pronto no había tal barbarie. La mentira de la barbarie y el engaño de la colonización. Y la barbarie dentro de la colonización, o lo que se malentendía como civilización. Se decía que la colonización era la civilización y que llevando la colonización a los países africanos, por ejemplo, era llevarles también la civilización. Y no, en ese engaño de la civilización, en esa máscara detrás lo que había era barbarie, y una barbarie terrible, una violencia, un ultraje, un abuso, como en muy pocos momentos de la historia se ha visto. Roger Casement lucha, se enfrentó contra eso y se enfrentó a sí mismo contra su propia barbarie, digamos, su propia oscuridad. Esta es una historia de luces y sombras. Es revisa pues de alguna forma que dentro de un hombre, dentro de una persona, un ser humano, hay luchas internas. No hay héroes perfectos. Incluso en los héroes, en esos personajes ilustres, en esos personajes que de pronto aplaudimos, celebramos, recordamos, hay cosas pues que enturbian un poco su memoria, que más bien la complejizan, a mi opinión. No es que tanto la enturbien, sino que la complejizan y la vuelven más humana. Sería muy deshumano un héroe perfecto, por ejemplo. Es un tema a discusión, es un tema interesante. No me quiero explayar en este video que ya es en sí largo por lo que estoy viendo. Solo quería compartir mi experiencia de lectura, lo que significó para mí El sueño del Celta. Fue la vuelta al amor por la lectura, por la pasión por la lectura, por el interés por la lectura. Un libro que me reanimó en un momento en que yo estaba en modo zombie, en modo no querer ya saber nada más de la lectura, de la facultad, de ninguna cosa. Y leer este libro fue una bocanada de aire fresco, una luz arrojada en un momento de oscuridad, ¿no? Me sentí, ¿saben cómo? Me sentí como cuando leí Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, perdón, fue el primer libro que leí y fue el libro que me deslumbró, fue un libro que me
amarró por completo a la lectura. Me sentí otra vez así. Ya haciendo memoria, me sentí así con El sueño del Celta. Volví a recuperar esa pasión, ese interés, ese amor por esto. Y le tengo mucho cariño al libro. Y es un libro en sí mismo muy bueno. Por completo recomendado. Ya tiene una reseña, un comentario en el canal. Así que si les interesa, pueden acercarse y ver el video. Yo me despido. Espero les haya sido interesante el video. Suscríbanse si fue así. Dejen su like. Y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao, chao.